I've been through all the highs and lows, and I've seen it all from time ago. Buenas tardes, jóvenes. Vamos a iniciar con nuestra clase del día de hoy. Recuerden que estamos trabajando en nuestro curso de Información y Comunicación Digital, que es parte de su carrera de técnico automotriz. En este caso, pues, hemos venido trabajando diferentes tipos de clases, diferentes tipos de actividades relacionadas principalmente al uso de una computadora, ¿sí? Iniciamos nuestro resultado de aprendizaje número 1, conociendo cuáles son los dispositivos informáticos, cómo nosotros los podemos encontrar, cómo los podemos utilizar y qué beneficio nos traen a nivel general, ¿verdad? Les comentaba yo que ustedes pues se inscribieron en su carrera para poder mejorar sus técnicas en el uso de eh, herramientas, en el uso de procedimientos específicos relacionados a la mecánica automotriz. Pero se hace necesario también que nosotros podamos adquirir al uso de la información o de la tecnología, ya que a través de esta información, a través de la tecnología, pues nosotros podemos venir y desarrollar nuestras actividades de una forma más simple y más sencilla, ¿verdad? Actualmente pues existen programas, existen mecanismos que nos pueden apoyar cuando nosotros estamos realizando diferentes tipos de procedimientos y yo sé que ustedes los han experimentado, ¿verdad? Entonces, a raíz de eso, pues es necesario también que se puedan cubrir estos temas relacionados al uso de la tecnología. Entonces, por eso dentro de nuestra institución, nosotros venimos y abarcamos estas áreas o estos aspectos transversales que son importantes a cubrir, ¿verdad? Entonces, por ahí pues tenemos la plataforma de aulas virtuales, que es el mecanismo que hemos estado utilizando para poder desarrollar nuestro curso. Este curso pues se planificó para trabajarse de forma presencial, pero a raíz de los diferentes inconvenientes que han surgido pues no se ha podido realizar. En este caso pues hemos visto este mecanismo de la tecnología como una ventaja para poderlo utilizar, no solo para desarrollar nuestro curso, sino que también para que empecemos a experimentar, empecemos a utilizar esos dispositivos informáticos y lógicamente pues hacer énfasis en estos procedimientos que estamos aprendiendo. Entonces, la semana pasada iniciamos nuestro segundo resultado de aprendizaje. Aquí en aulas virtuales, pues ustedes van a encontrar toda la información necesaria que les va a servir para que ustedes puedan ir resolviendo o ir desarrollando sus actividades. Por ahí entonces tenemos todos los contenidos del resultado de aprendizaje número 1, las actividades que tenemos sugeridas para que puedan desarrollar o para que puedan realizar y que en este caso pues esté cumpliendo con el objetivo de nuestras sesiones. Les decía que la semana pasada pues iniciamos nuestro resultado de aprendizaje número 2, el cual se enfoca principalmente en la operación o en el manejo de programas ofimáticos de información digital. Y que en este caso pues nos íbamos a centrar específicamente en la suite de Microsoft Office. Conocíamos que era un sistema ofimático, para qué nos sirven esos sistemas ofimáticos, cómo podemos encontrarlos, qué ventajas, qué beneficios nos va a traer cada uno de los sistemas ofimáticos. Y dentro de esos sistemas ofimáticos, pues encontramos el programa de Microsoft Office. Microsoft Office, pues es un sistema que actualmente es el mayor, que se utiliza con mayor frecuencia en cualquier tipo de ambiente. Podemos utilizar Office en una oficina, en un taller, en una tienda, en una farmacia, para nuestras tareas. Para eso utilizamos este sistema ofimático.
A raíz de eso, pues se surge la necesidad de que nosotros podamos cubrir esa demanda en el uso de este programa. Por eso, entonces, nosotros nos vamos a enfocar a conocer el funcionamiento de los programas o de este paquete ofimático como tal. Lo único que si tratamos de analizar cuántos programas trae este paquete ofimático, pues son varios. Nosotros específicamente nos vamos a enfocar en tres, en Word, en Excel y en PowerPoint. Y justamente pues la semana pasada empezamos a ver lo que era Microsoft Word, qué características tiene este programa, para qué nos sirve y llegábamos a la conclusión de que Microsoft Word nos iba a servir principalmente para crear documentos de texto. Toda la parte textual, que de repente una carta, un permiso, un informe de trabajo, un trabajo de investigación, un proyecto, todo esto lo puedo yo implementar a través de Microsoft Word. ¿Por qué? Porque son documentos textuales, son documentos donde yo voy a ingresar información textual y que por lo tanto, pues, este programa para eso me va a servir. Tiene algunas características, tiene algunas opciones que me ayudan a mejorar o a automatizar algunos procesos. Y entonces la semana pasada nosotros trabajábamos con lo que era la ventana principal, cuáles eran los componentes de este programa Microsoft Word, cómo ingresar texto y cómo realizar algún tipo de edición dentro de nuestro documento de Microsoft Word. Ahora, ahí en aulas virtuales, pues ustedes ya van a encontrar el resultado de aprendizaje 2 y la semana que actualmente estamos trabajando. Semana del 23 al 29 de noviembre. Hoy estamos miércoles 25 de noviembre, por lo tanto nos encontramos dentro de esta semana. Como punto número 1, lo que nos aparece dentro de la plataforma, pues es un video motivacional, el cual ustedes pueden visualizar desde acá directamente en la plataforma o pueden ir directamente a YouTube y observar ese video de una Si forma un genio te distinta, ¿va? concediese un solo Ahí deseo, ¿qué quedan ustedes desearías? con Seguro la pedirías disponibilidad un de millón de poder deseos. seleccionar cuál va a ser la forma en la que van a visualizar ese video que yo les comparto. Permíteme que te lo diga. Este video, pues es un video motivacional para que ustedes puedan observar, para que ustedes puedan tomar de él o sacar de él algunos aprendizajes, algunas enseñanzas o motivaciones propias para la vida. Y de ahí pues tenemos un foro de comentarios donde yo les sugiero ahí que puedan agregar un comentario de lo que ustedes lograron observar. Yo les hago énfasis en que no todos tenemos la misma perspectiva de lo que vemos. Probablemente lo que en este caso tenemos por acá a Kevin, Kevin lo pudo observar de una forma, pero Elmer lo puede observar de una forma distinta. Y si nosotros exponemos nuestros puntos de vista, exponemos nuestras ideas, pues podemos llegar a una conclusión un poco más amplia y con eso pues obtener mejores resultados, ¿verdad? De repente lo que pudo observar Edson me sirve ahorita para aplicarlo en mi vida porque yo necesito esa motivación. Entonces por eso esa es la razón por la cual pues yo activo ese foro de comentarios ahí para que ustedes lo puedan observar e interactuar. Y luego, pues entonces tenemos los contenidos para trabajar la presente semana. La presente semana, pues continuamos trabajando con nuestro programa Microsoft Word, solo que aquí avanzamos un poquito más en otras características de dicho programa, como cuáles: la configuración del párrafo, la inserción de objetos, creación y edición de tablas y la inserción de ilustraciones. Actividades para que ustedes puedan desarrollar esta semana. La primera es una tarea que dice creación de un documento de texto en Microsoft Word. Y aquí, pues, ¿qué es lo que nos pide esta actividad? Descargue el siguiente archivo PDF, luego crea un documento de Word con las especificaciones que se le indican dentro del PDF. Por último, suba su archivo de Word guardado como PDF con su nombre en este espacio. Entonces, ahí lo que les solicita es que ustedes descarguen este archivito, lo van a descargar dándole un clic sobre ese archivo, se va a descargar, lo abren y ahí ya les va a aparecer un documento creado. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Lo van a Microsoft Word. Recuerden que eso es para que puedan practicar ustedes esos procedimientos y de esta forma pues ya ustedes pueden subirlo en este espacio en un archivo en formato PDF. Esto lo tenemos activado desde el día de hoy hasta el próximo miércoles se cierra la tarea. Luego también tenemos un foro, al final dice foro comentarios sobre el uso de Microsoft Word. Y en este foro pues lo que se les solicita dice,
En este foro puedes agregar tus opiniones sobre el tema Microsoft Word, teniendo en cuenta cuáles son los beneficios, la automatización de datos que se puede trabajar y la forma adecuada de utilizarlo. También puedes agregar dudas sobre los procedimientos indicados. Entonces, este foro que está al final, en base a lo que ustedes ya pudieron observar y lo que ustedes ya sabían, ¿verdad? Por ejemplo, si alguien no sabía que era Microsoft Word y él lo empezó a trabajar desde cero, no hay ningún problema. Nosotros empezamos desde acá definiendo qué es el programa, para qué se utiliza y algunas opciones de configuraciones básicas. Entonces, en base a ello, ustedes ya pueden dejar un comentario, definir qué fue lo nuevo que vieron, qué es lo que no mucho entendieron. Si tienen alguna duda, pues la pueden plasmar en ese foro. También el foro les va a servir a ustedes para exponer qué beneficios se tienen con el uso de este programa de Microsoft Word. Y entonces esas serían las actividades que tenemos para trabajar durante esta semana en base a los temas. Luego de eso, pues cada uno de los videos, en cada video, pues yo explico el procedimiento que ustedes van a aplicar, que ustedes van a utilizar para poder desarrollar las actividades que ahí aparecen enlistadas, ¿sí? Entonces, antes de iniciar con los procedimientos, antes de mostrarle algunas técnicas y que ustedes las puedan empezar a trabajar en base a los contenidos, no sé si quieren hacer alguna pregunta, quieren agregar algo. Yo les doy la más cordial bienvenida a la clase, a Kevin, a Edson, a Edward y a él. Entonces, el tiempo es con ustedes. Si tuvieran alguna duda, alguna pregunta, les dejo el tiempo ahí para que la puedan exponer. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Elmer. Este, yo tengo una duda sobre la Sí, tarea decime, Elmer. que dejó. Ajá. Este, eso lo tengo que descargar, va, y luego volverlo a pasar, pero Exacto. eso se va a hacer en computadora, va. Sí, en computadora se tiene que hacer. Yo no tengo computadora, profesor. Exactamente. ¿Qué pasa con las personas? Y gracias, Elmer, por la pregunta. ¿Qué pasa con las personas que no tienen computadora para poder trabajar y que ahorita pues están conectados desde su teléfono, desde alguna tablet? Vean, si tienen la dificultad para poder realizar su tarea directamente desde computadora, lo que yo necesito es que me hagan un resumen de cómo se realizaría. Por ejemplo, voy a descargar esta actividad para que ustedes vean en qué consiste y la voy a abrir de una vez. Vamos a descargarla, ya se descargó. La abrimos y entonces dice, instrucciones, abre Word y copia el texto. Todo esto que está en rojo son instrucciones. Y lo que tenemos que hacer, pues, es esto que aparece por acá. Miren. ¿Qué es lo que tienen que hacer para los que tienen Microsoft Word? Copiar, o sea, teclear manualmente cada uno de esos datos. Y luego, pues, aplicarle en este caso, pues, los procedimientos. Esto está en negrita, esto está subrayado doble, esto está subrayado de forma individual. Aquí hay un subíndice, a este texto está en color azul y algunas palabras están en negrita. Este está en cursiva y subrayado. Y entonces todo esto, pues aquí lo que ustedes van a aplicar son las técnicas de la edición del texto. ¿Qué pasa si no tienen computadora? Entonces me van a hacer un resumen de cómo realizar esta actividad. Entonces, por ejemplo, su resumen podría comenzar con, para realizar la actividad o el ejercicio 1 de Microsoft Word, yo tendría que tener el programa instalado, ingreso a Microsoft Word, transcribo los párrafos descritos en el ejercicio y empiezo a aplicarle los formatos descritos. Le aplico el tipo de letra Times New Roman, cambio el tamaño a número 12, a la palabra tal le pongo negrita y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer, Elmer? Un pequeño resumen. El resumen lo puedes hacer a mano o lo puedes hacer de forma digital, eso ya queda a tu criterio. Al final, ¿qué es lo que vas a subir acá entonces? ¿Qué es lo que vamos a subir acá? Una foto del resumen de cómo crear este documento de texto. Y con eso entonces no está realizando el documento como tal, pero sí está repasando, en este caso pues haciendo tu resumen. ¿Sí? ¿Estamos con eso, Elmer? Sí, Eso es para todos, ¿verdad? No solo para Elmer, sino que para todos los que no tengan computadora o tengan la dificultad de tener una computadora con Microsoft Office.
Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Kevin, Edson, Edward, por ahí ya se nos agregó Meijin. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Para mí está claro todo. Perfecto, Kevin, gracias. Muy bien, si más adelante les surgen dudas, les surgen preguntas, no duden en levantar por ahí la mano o activar su micrófono e interrumpirme, no hay problema. Voy a empezar entonces con los procedimientos que nos tocan para esta semana. Para esta semana, pues nos tocan las configuraciones de párrafo. Para ello voy a abrir mi archivo de Microsoft Word, creo un documento en blanco y aquí vamos a empezar a trabajar. Dice que uno de los primeros pasos es guardar mi documento. Entonces voy al menú de archivo, guardar como, selecciono dónde lo voy a guardar desde la opción examinar y le voy a decir que me lo guarde en el escritorio. Y le vamos a poner como título, configuraciones de párrafo. Lo vamos a guardar y ya lo tenemos, ¿sí? Entonces habíamos dicho que en Microsoft Word nosotros vamos a tener características específicas de nuestro programa. En este caso, pues vamos a trabajar específicamente con párrafos. Yo voy a insertar párrafos de ejemplo y aquí, por ejemplo, le voy a decir que me inserte 5 párrafos de 5 líneas cada párrafo. Le doy enter y ya los tengo, ¿sí? ¿Cómo diferencio de un párrafo y otro? Porque el espacio es más grande. ¿Cómo puedo yo venir y definir dónde inicia y dónde empieza un párrafo? Puedo activar este botoncito que dice mostrar todo, que está en el grupo párrafo de la ficha de inicio. Le doy un clic y automáticamente vean que ya me aparece al final de cada párrafo ese icono, ¿sí? Y en este último párrafo que no tiene nada, pero que ya se empezó a crear, ya me aparece ese icono. ¿Cómo hago yo para cambiar de un párrafo a otro? Con un enter de mi teclado. Cuando yo le doy enter, automáticamente crea otro párrafo, ¿sí? Entonces, cada enter que yo dé va a ser un párrafo diferente. ¿Cómo hago entonces para crear un párrafo de varias líneas? Simple y sencillamente, yo voy a escribir de corrido y Word pues va a detectar que esa línea, que es todo ese conjunto de líneas van a pertenecer a un mismo párrafo y solito va a ir cambiando de línea. No tengo que irle dando enter. Esto se los aclaro porque en este ejemplo, por ejemplo, en esta actividad que les acabo de mostrar, por ejemplo, todo este es un párrafo, miren, pero puede ser que cuando ustedes estén transcribiendo, por ejemplo, lo voy a copiar, voy a dividir aquí mi pantalla en dos para poderlo copiar, voy a desactivar esta opción del párrafo y voy a copiarlo. Por ejemplo, voy a copiar acá, cocer la pasta en una olla con agua salada, punto, mientras dorar la cebolla picada en el aceite. Ah, bueno, pero miren pues, entonces acá, si ustedes se dan cuenta aquí en donde dice en él, automáticamente pasa a la otra línea. Pero si yo vengo acá y yo porque como vi que aquí terminaba en él y aceite va en la otra línea, le doy un enter, ahí ya estoy cometiendo un error. ¿Por qué? Porque ahí yo ya estoy creando otro párrafo. Aquí terminó uno y aquí estoy iniciando el otro. Y no es así. El párrafo continúa en la misma línea. Entonces yo sigo aquí tecleando normal, aceite, punto, añadir los guisantes y el jamón. Y entonces vean ahorita que llegó hasta el final, después de añadir, solito me bajó a la siguiente línea. Entonces esa es la forma en la que yo tengo que trabajar dentro de Microsoft Word con mis párrafos. Si yo estoy transcribiendo alguna nota, pues no porque en la nota yo veo que baja, no voy a cambiar hasta donde llegue un punto y yo vea que hay un espacio de separación, lo cual me va a indicar que va a ser un párrafo diferente. ¿Sí? Entonces, eso sería en relación a párrafo. Lo estamos viendo porque lo primero que nos aparecía aquí eran las configuraciones del párrafo. ¿Dónde vamos a configurar las opciones del párrafo? Todas las opciones de párrafo las vamos a configurar directamente en esta parte de acá, en la ficha de inicio y en el grupo párrafo. ¿Qué es lo que yo puedo cambiar en la configuración? Vamos a poner aquí título del documento.
En este caso, en la configuración, yo puedo configurar, por ejemplo, la alineación, que tengo 4 tipos de alineaciones: alineado a la izquierda, centrado, a la derecha y justificado. Este texto de acá, pues lo voy a venir y lo voy a alinear en el centro. Si yo selecciono el texto lo voy a seleccionar cuando, por ejemplo, voy a configurar los efectos de fuente. ¿Sí? Para que se puedan aplicar, yo tengo que tener seleccionado el texto. En cambio, con el párrafo no es necesario que yo venga y lo seleccione. Simplemente con posicionarme en una línea, no importa en cuál de todo el párrafo, si yo vengo y cambio la alineación, por ejemplo, vean que automáticamente se aplicó a todo el párrafo. Ahora, por ejemplo, si fueran varios párrafos los que yo voy a configurar, en este caso son 2, selecciono los 2 y ahí sí ya les doy la configuración del párrafo que yo les quiera aplicar. ¿Sí? Entonces, esas son las características del párrafo. ¿Qué más puedo configurar yo dentro de mi párrafo? Por ejemplo, el espaciado y el interlineado. El interlineado es el espacio que hay entre líneas. El espaciado es el espacio que hay entre párrafos. Entonces, por ejemplo, me voy a posicionar aquí en el tercer párrafo. Voy a venir a este siguiente botoncito y le voy a cambiar el interlineado. El interlineado son los primeros números que me aparecen. Yo puedo irlo aumentando y vean que automáticamente aumentó la separación entre las líneas. ¿Por qué? Porque yo ahí estoy cambiando el interlineado. Ahora el espaciado es el que está abajo. Dice quitar espacio después del párrafo y agregar espacio antes del párrafo. Para esto, pues nos vamos a pasar al primer párrafo. Vean que aquí hay un espacio entre estos dos párrafos. Si yo vengo acá a este botoncito y le doy quitar espacio después del párrafo, vean que ese espacio desapareció. Ahora parece que todas las líneas fueran del mismo párrafo, pero en realidad no, por este espacio que yo veo aquí, que es donde termina un párrafo. Entonces yo puedo venir nuevamente a este botón y le doy clic en agregar espacio después del párrafo y entonces ya le pone un espacio después del párrafo para que yo vea una separación. Muy bien, y entonces aquí nosotros ya podemos observar esas configuraciones del párrafo específicamente. Ahora venimos acá y también a nuestro párrafo le podemos agregar un color de sombra y algún tipo de borde, ¿verdad? Por ejemplo, le voy a agregar sombra de color verde y vean que solo se le aplicó a ese párrafo. Yo no tengo seleccionado nada. Ahora, si yo quiero aplicárselo a más párrafos, pues ahí sí lo selecciono. De lo contrario, no. Vengo nuevamente acá y ahora le voy a agregar bordes. Puedo ir aquí a donde dice bordes y sombreado. Me va a abrir un cuadro de diálogo y aquí tengo los diferentes valores. Yo voy a seleccionar, por ejemplo, el borde con sombra. Puedo seleccionar un estilo de la línea. Voy a dejar el primero, un color. Le voy a decir que trabaje el verde oscuro y un ancho de la línea. La vamos a poner de 3 puntos. Aquí tengo una vista previa que me va a mostrar cómo se miraría mi párrafo. Le doy un clic en aceptar y vean que automáticamente ya le puso ese efecto al párrafo. Yo aquí estoy trabajando con configuraciones específicamente del párrafo. En la parte de acá abajo yo voy a encontrar en este grupo de párrafo un botoncito llamado configuración de párrafo. Si yo le doy un clic sobre ese botoncito, me va a abrir un nuevo cuadro de diálogo donde yo tengo más opciones de configuración. Dentro de las principales están las sangrías. Por ejemplo, voy a venir yo acá y le voy a agregar 2 centímetros de sangría izquierda y 2 centímetros de sangría derecha. ¿Sí? Si se dan cuenta aquí en la vista previa, pues ya me muestra cómo se miraría mi párrafo. Quiere decir que le voy a agregar un espacio antes del párrafo y un espacio después del párrafo. Tengo sangrías especiales. Dentro de estas tengo 2 tipos. De primera línea, que le agrega un espacio antes en la primera línea. Y luego tengo la sangría francesa, que solo a la primera línea no le agrega un espacio. De ahí pues tengo las alineaciones, los espaciados, los interlineados. Y ahorita le voy a dar un clic en aceptar. Y entonces vean cómo automáticamente cambió el diseño de ese párrafo en el que estoy trabajando. Entonces, de esta forma, pues yo ya puedo venir y configurar mi párrafo dentro de Microsoft Word, de acuerdo a lo que yo necesite. ¿Qué más voy a tener dentro de las configuraciones del párrafo? Dentro de las configuraciones del párrafo, pues tengo los 3 tipos de listas. Tengo listas ordenadas, que en este caso las listas ordenadas son las que nos van a llevar un orden específico. Listas desordenadas, que sería el otro tipo,
y las listas multinivel. Tres tipos de listas. Empezamos con las listas no ordenadas. Por ejemplo, una lista no ordenada es aquella que no lleva un orden específico para trabajar. En este caso, podría ser, por ejemplo, ¿qué les digo yo? Una lista que me muestre los materiales utilizados en mecánica automotriz. Entonces vamos a poner aquí herramientas y materiales utilizados. Muy bien. Entonces para las listas no ordenadas aquí vamos a tener lo que son las viñetas. Yo le doy un clic y automáticamente aplica una viñeta. ¿Qué herramientas utilizan ustedes en mecánica automotriz? Denme algunos ejemplos. Las llaves. Desarmador. Muy bien, llaves, ¿qué más? Desarmador, ¿la escuché por ahí? ¿Qué más utilizamos en mecánica? Podríamos hablar Pinzas. copas, pinzas, manerales, sí, y muchos otros. Ahí podríamos nosotros enlistar todos los que nosotros quisiéramos. Esta lista yo la voy a identificar como una lista porque yo vengo y le doy enter y automáticamente me aparece una viñeta. Para salir de la lista, pues simplemente le doy otro enter y ya estoy fuera de mi lista no ordenada. Pero esta tiene la característica, o es una lista no ordenada porque no tiene ningún orden. No importa si yo pongo de primero las pinzas, si yo las pongo de último, si yo pongo de primero el desarmado, no importa, porque no tiene un orden específico. Y entonces yo puedo utilizar las viñetas para este fin. Si no me gusta este puntito negro que me aparece, yo puedo venir acá a más viñetas, en este botoncito hacia abajo, y vean que ahí me aparecen otras viñetas. Yo puedo venir y seleccionar una de las diferentes viñetas que me aparecen por ahí. Si yo quisiera una viñeta personalizada, vengo aquí a la opción definir nueva viñeta y automáticamente me da chance para que yo seleccione un símbolo o agregue una imagen. Voy a seleccionar la opción de imagen y voy a buscar en internet una imagen. Ahorita, por ejemplo, llave de mecánica. Vamos a poner. Vamos a ver qué nos aparece. Y entonces aquí nos van a aparecer las diferentes imágenes según lo que yo estoy buscando. Ah, me gusta esta para mi viñeta. La selecciono y le doy un clic en insertar. Esto es con internet, ¿verdad? Esta no me deja descargarla. Vamos a buscar otra. Seleccionemos esta. Ahí está. Esa sí nos dejó. Y entonces automáticamente vean que ahora esa es la viñeta que yo voy a tener. Le voy a dar clic en aceptar. Y vamos a ver si nos la carga por ahí. Ahí estamos. Ya nos aparece ahí, miren. Y entonces ahora nuestra viñeta sería esa llavecita que nosotros colocamos. Y esta entonces ya sería una viñeta personalizada, de acuerdo a como nosotros lo necesitemos. Esa es una lista no ordenada. Ahora, por ejemplo, una lista ordenada va a ser un procedimiento que donde yo voy a tener un orden para cada uno de los elementos de mi lista. Por ejemplo, proceso para el cambio de una llanta. ¿Sí? Entonces, ahí yo ya voy a tener una lista ordenada. ¿Por qué? Porque va a haber un orden para poder ir enlistando cada uno de los elementos de este procedimiento. Para ello, pues yo ya selecciono la siguiente opción, que es la enumeración. Le doy un clic y entonces ya me aparece el número 1. Y entonces, ¿cuál sería el paso número 1? Preparar la herramienta a utilizar. Paso número 2. Colocar el gato para levantar el carro. Paso número 3. Aflojar las tuercas de la llanta. Paso número 4. Levantar el gato. Paso número 5. Quitar las tuercas. Así podría ser un procedimiento. Yo ahí llevo un orden específico, ¿sí? Pero entonces yo acá a la hora de que le doy enter me va mostrando el siguiente elemento de la lista. Pero esta ya es una lista ordenada porque ya tiene que llevar un orden específico. Por ejemplo, yo aquí estoy hablando del proceso para el cambio de una llanta. ¿Qué pasa si yo
no he aflojado las tuercas y quiero quitar la llanta. Eso no se puede hacer, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo quiero extraer la llanta y no he levantado el carro? Tampoco se puede realizar. Entonces, en este proceso de las listas ordenadas, nosotros seguimos un orden específico en el cual los elementos pues están identificados como paso 1, paso 2, paso 3, o también podemos alterar este tipo de identificación por algunas letras, ¿verdad? Por ejemplo, números romanos, letras, paso A, paso B, pero yo ahí ya estoy describiendo un orden específico. Y por último, pues tenemos dentro de los elementos del párrafo, tenemos las listas multinivel y vamos a poner acá departamentos y municipios de Guatemala. Muy bien, y entonces aquí vamos a seleccionar una lista multinivel. Vamos a seleccionar esta que nos aparece por acá. Y entonces ya me aparece el número 1. El número 1 voy a colocar los departamentos. Por ejemplo, un departamento de San Marcos. ¿Sí? Me pregunta el número 2, quiere decir el siguiente departamento. El siguiente departamento podría ser Quetzaltenango. Y así sucesivamente yo podría seguir ingresando más departamentos. Pero ¿cómo hago yo para ingresar un municipio? Por ejemplo, yo le di clic aquí en San Marcos, le di enter y me da otro elemento para agregar otro departamento. Entonces, yo, por ejemplo, quisiera ingresar el municipio de San Pedro, coloco acá San Pedro, pero si lo dejo en este nivel de la lista, se entendiera como que San Marcos es un departamento y San Pedro también. Entonces, para cambiarme en el nivel de mi lista, yo utilizo el tabulador de mi teclado. El tabulador es el que está justo sobre la tecla de bloqueo de mayúscula o a la par de la letra Q. Lo presiono una vez y vean que automáticamente ya me cambió la numeración. Ya cambió del 2 al 1.1. Entonces, cuando termino San Pedro, ya tengo el 1.2 y puedo colocar nuevamente San Marcos, Palo Gordo y así sucesivamente. ¿Qué pasa si necesito agregar alguna aldea de ese municipio? Le doy Enter y vuelvo a presionar mi tabulador y entonces ya me pone el 1.1.1 y aquí, por ejemplo, Ojo de Agua. San Andrés Chapi. Así sucesivamente. Ahora, ¿qué pasa si yo estoy en el último? Por ejemplo, estoy en Palo Gordo, agregué un municipio de Palo Gordo, La Esmeralda. ¿Sí? Yo ya no quiero agregar más municipios o más aldeas de Palo Gordo. ¿Qué es lo que voy a hacer para regresar a ingresar otro municipio, otro departamento? Para regresar a ingresar a un municipio, presiono nuevamente Enter y me regresa al 1.4. Para regresar y agregar otro departamento, presiono nuevamente Enter y me regresa hasta el 9. Y entonces de esta forma yo ya estoy creando mi lista multinivel. Y esas serían las configuraciones básicas, las configuraciones esenciales que ustedes deben de conocer acerca de la configuración del párrafo. ¿Sí? Y entonces, en base a ello, pues ustedes ya pueden venir y empezar a crear, a editar las diferentes actividades que ustedes necesiten realizar. Por ejemplo, acá, lo que van a hacer para nuestra actividad de esta semana, con las configuraciones del párrafo y también con las configuraciones de fuente, que las configuraciones de fuente pues las vamos a tener directamente sobre el grupo fuente. Ahora bien, más adelante nos habla sobre inserciones de objetos, cómo insertamos objetos dentro de Microsoft Word, creación y edición de tablas y la inserción de ilustraciones. Para realizar estos procedimientos, nosotros nos vamos a ir a la ficha insertar. En la ficha insertar, pues vamos a encontrar las diferentes acciones, los diferentes objetos que nosotros podemos insertar en un momento determinado dentro de nuestro documento. ¿Qué podemos insertar dentro de nuestro documento? Por ejemplo, portadas, podemos insertar tablas, ilustraciones, imágenes, formas, iconos, modelos, gráficos, smart art. Podemos insertar también encabezado, pie de página, cuadros de texto, ecuaciones simples. Todo lo que tenemos en la ficha de insertar, pues nos va a permitir insertarlo en un momento determinado. Uno de los principales, pues es, por ejemplo, la portada. Que la portada nos sirve para poder insertar, en este caso, por ejemplo, una carátula. Yo puedo venir acá, selecciono la portada que a mí más me guste,
Por ejemplo, a mí me gusta esta, la selecciono. No importa dónde me encuentre en el documento, me va a llevar a esta portada. Y aquí lo único que yo voy a hacer, pues, es modificar los datos que ya trae. Dice que seleccione una fecha. Selecciono la fecha de hoy. El título. ¿Cuál era el título de nuestro documento? Configuraciones de pago. Subtítulo del documento, por ejemplo, información y comunicación digital. ¿Sí? Entonces, vean, ahí yo estoy haciendo una carátula. Me ahorra el trabajo de estarla diseñando. Solo selecciono qué portada quiero y ya la empiezo a editar. Más acá abajo me dice quién es el autor. Ah, bueno, entonces aquí voy a colocar mi nombre, ¿no? Luis Daniel Ramírez. Nombre de la empresa. Ah, yo trabajo en Intecap, entonces aquí voy a colocar Intecap. Y ya tengo elaborada mi portada o mi carátula del documento, ¿verdad? De esta forma, pues yo ya estoy haciendo la inserción de objetos dentro de mi documento de texto. Y estos serían algunos de los procedimientos principales, los procedimientos esenciales, los procedimientos básicos que nosotros vamos a estar trabajando dentro de un documento. Ahí les dejo los recursos para que los puedan observar. Estos son videos que yo he grabado de cómo se realizan cada uno de los procedimientos. Por ejemplo, si voy a inserción de objetos, vean, acá lo que nos va a mostrar este video es cómo nosotros podemos insertar desde el grupo páginas, que es lo que les acabo de mostrar, ¿no? Y entonces ahí nosotros pues ya podemos tener o observar esos videos para poder realizar los procedimientos específicos. Ahí, por ejemplo, la inserción de grupo páginas, creación y edición de tablas y algunas ilustraciones que más adelante pues les voy a dejar una actividad sobre la inserción de estos elementos dentro de un documento de texto. Entonces, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que quisieran agregar a la clase antes de que la demos por finalizada. Más adelante pues les voy a subir la grabación para que ustedes puedan volverla a ver. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, profe, ahí está claro. Muy bien, Kevin, gracias. Edson, Ahí estamos, profe, también, todo claro. perfecto. Elmer y Meijin. Muy bien. Ahí está. Perfecto, gracias Meijin y Elmer. Entonces, desde ahorita pues ya pueden empezar a trabajar sus actividades, no dejen que se les acumulen, váyanlas realizando y cualquier cosa pues se pueden comunicar conmigo a través de WhatsApp o a través del chat de esta conversación de Teams, ¿verdad? De cualquiera de las formas pues se pueden comunicar conmigo y voy a estarlos apoyando para poder realizar sus actividades. Que tengan una bonita tarde, que todo les salga de la mejor forma posible y nos vemos el próximo miércoles. La hora la vamos a dejar pendiente para ver a qué hora podemos trabajar el próximo miércoles. Tal vez lo vamos a dejar a la misma hora y si no, pues cualquier cosa yo les estaría comentando. Que tengan una bonita tarde y nos vemos el próximo miércoles.